Ahora pasamos a la siguiente, y para decirle que hay mucho camino aún aquí tiene la China. La China tiene un ahorro nacional que es excesivo, ahorra cerca del 50% de su producto bruto. Es como si un campesino, en vez con su cosecha, guardara el 50% de la producción para plantarla de nuevo el año siguiente. Más usual es guardar entre 15 o 20%. Corea también tiene una tasa de ahorro altísima. India, que ha empezado a mejorar, ha estado subiendo de niveles latinoamericanos o más bajos. Grecia es uno de los enfermos europeos, y esa enfermedad se ve muy bien en la tasa de ahorro nacional. Ahorro nacional es ingreso nacional menos consumo del sector público y consumo del sector de los hogares. Pasamos. Este es un cálculo que es bastante serio de la productividad de la inversión, es decir, si de ahorrar y luego plantar lo que uno no ha comido y mirar a qué ritmo crece el producto. Eso es la productividad de la inversión, es decir, cuánto vale la inversión. Para explicarles esto, en China se ahorra 50% del producto, pero el rendimiento es muy bajo interno, y en el crecimiento chino hay una pregunta si es que no están ahorrando demasiado para lo que les vale en términos de producto. Ahora, quiero comparar lo que pasó en los años 70 con los años desde 92. No hablo de lo que pasó entre 79 y 92, porque todo el mundo sabe que por diversas razones que no son muy claras, eso fue un desastre en Latinoamérica y más que todo en el caso peruano. Ahora, aquí lo más alto es esto, la más productividad hay en la inversión. En el caso brasilero, esto ha caído. En el caso colombiano también. En Corea ha caído enormemente. Los coreanos están ahorrando demasiado porque la productividad de la inversión que resulta del ahorro ha estado cayendo. Hay dos casos muy interesantes. El caso de la India, a donde ha subido notablemente, y el caso peruano, a donde ha subido casi en la misma proporción que en la India. Esto es uno de los dos puntos que son muy favorables a quizás pensar que en el caso peruano hay un cambio de rumbo más que un rebote, pero en el caso brasilero, por ejemplo, y ciertamente en el caso colombiano y en el caso de Chile y en el caso de México, que es un desastre, en esos casos el crecimiento último es más bien rebote que cambio de rumbo. Esto es uno de esos indicadores. Esto es un poco curioso y espero que me disculpen de haber empleado un trabajo que estaba haciendo en otros lugares. Les explico. Estas son las cifras para Corea, pero si le mostrara las mismas cifras para la mayor parte de los países de Asia, salvo Taiwán, entonces encontrarían lo mismo. Esto muestra la tasa de inversión, que sube
de 25%, que es normal, a casi 40%, y desde entonces ha subido aún más. Esto es la tasa de crecimiento, que está más o menos al 10%, con altos y bajos. Eso rojo es simplemente una manera de suavizarlo. Así que esto es un país que ha estado creciendo rápido en este periodo, con una tasa de inversión que estaba subiendo. Ahora, esta es la parte interesante del cálculo. Esto mide la diferencia entre el rendimiento a la inversión, rendimiento neto, no es un rendimiento financiero, es un rendimiento en términos de producto, es lo que economistas llaman el producto marginal del capital. Esto es medido con un modelo, el modelo es controvertido, pero se puede comparar por países. Ahora, mide la diferencia entre el rendimiento al capital y un indicador de preferencia al consumo. Le voy a explicar cómo he hecho esto. El rendimiento al capital es muy sencillo, es una medida, se mide cuánto se invierte y cuánto resulta en más producto. Es una medida difícil, pero no controvertida. ¿Cómo se mide la preferencia al consumo? Bueno, si uno se compra educación, dentro de 20 años sube el ingreso, pero hay un costo inicial. Si uno se compra con un préstamo un carro, hay un rendimiento, una satisfacción inmediata, y las lágrimas vienen más tarde. Educación es lágrimas ahora, ingreso más tarde. Carros es beneficio ahora y lágrimas más tarde cuando se tiene que pagar. Eso es una cosa que se puede medir muy exactamente. Claro que se necesita un poco de datos. Y lo que he hecho aquí es tomar el rendimiento a la inversión menos el indicador de sacrificio en términos de consumo actual. Y lo que pasa, y eso se encuentra para Asia así, es que esa diferencia ha bajado de esta manera. Ha bajado más o menos en los años 80, mediados de los 80 llegó a cero, y justo antes de la crisis de Asia en 96-97 pasó a ser sumamente negativa, lo que quiere decir que en esos países en ese entonces estaban invirtiendo mucho más que lo hubieran debido hacer dado el rendimiento en términos de satisfacción de consumo actual. Y como les digo, eso no les voy a mostrar todos los otros, pero ese es muy importante. Ahora voy a hacer mi punto principal y con eso voy a llegar más o menos a la hora. Podemos pasar ahora. Discúlpenme si esto parece un poco difícil, pero es verdaderamente bastante sencillo. Esto no es economía 101, es más bien economía 201 en términos pero es algo que se puede estudiar sencillamente en un texto económico. Si uno quiere medir la aversión al riesgo de una sociedad, hay una manera muy sencilla de hacerlo. Se puede hacer por indicadores financieros, lo que dan los bonos, ese tipo de cosas, pero hay una manera más sencilla de hacerlo. Uno encuentra un periodo a donde el consumo crece de manera
adecuada, a donde todo está bonito. Si podemos retroceder a varias antes, entonces uno trata de encontrar un periodo a donde el crecimiento es un crecimiento muy estable, a donde se mira varios indicadores para ver si el consumo está creciendo de una manera que parece satisfacer, es decir, no sube mucho y baja mucho. Entonces uno trata de encontrar un periodo de ese tipo. Ahora pasamos de nuevo. Bueno, entonces uno mide el crecimiento del consumo durante una de esas épocas. Luego mide el rendimiento de la inversión neta. Luego toma un indicador como si la gente se está comprando educación o si se están comprando carros o lavadoras o ese tipo de cosas, y llega a esto. Y luego uno calcula este producto y eso da el índice de aversión al riesgo. Es delicado, se tiene que encontrar bonitos periodos. En el caso peruano no he podido hacerlo, he estado tratando de intentarlo porque necesito cifras que no me ha dado Richard Ware de largo plazo y ese tipo de cosas, pero hay algunos a donde se puede hacer, y aquí tienen los resultados de lo que he encontrado. Si uno mira a Suecia tiene un indicador a largo plazo de alta aversión al riesgo, 3 veces más alta que la que se observa en países de Asia. Y eso es una desventaja, porque eso quiere decir que Suecia cada año ha perdido, si se recuerdan de mi dibujo con la curva, cada año durante años y años y años se ha perdido 1 punto, 2 puntos de crecimiento. Y es por eso que Suecia ha crecido de manera muy estable, pero nunca ha crecido muy rápido. Ahora, si uno mira a los países asiáticos, el indicador es mucho más bajo, lo que quiere decir que son mucho más neutros al riesgo, y el único latinoamericano que he podido incluir hasta ahora es México, y México cae en ese periodo bastante bien. Ahora creo que últimamente ha subido mucho la aversión al riesgo por razones sociales, en el caso del mexicano. Les puede quizás interesar España. España es un país que no ha crecido con mucho éxito a largo plazo y se encuentra en periodos de crecimiento estable, y el indicador allí es mucho más alto. Bueno, ahora quiero concluir sin más cifras, pero lo que quería decirles hasta este punto es que se puede medir con la ventaja de, ¿cómo se dice? Hindsight, mirando hacia atrás, se puede medir si una sociedad ha o no ha tenido una neutralidad al riesgo. Y eso es el elemento que parece permitir el crecimiento por allá del 3 o 3,5%. Es decir, los casos a donde dobla, como el Brasil hasta mediados de los 70, como México hasta los años 50, los casos como los asiáticos en los años 60, 70 y 80, esos casos son casos a donde ese porcentaje adicional les cae. Quiero justo acabar con cuál es la receta para ese tipo de crecimiento, es decir, cómo sale uno del 3% para subirse al 6%.
Claro que lo que voy a decir tiene un ojo hacia la situación peruana. Como les digo, en Perú posiblemente podría llegar a eso. Parece que los últimos tantos años han tenido algo de esto. La receta normal para el crecimiento de una economía abierta es el tipo de cambio, que no debe ser demasiado apreciado, el ahorro público y privado particularmente, que tiene que ser bastante elevado, y tienen que acercarse a un mercado abierto. Con esas tres cosas uno explica bastante de lo que ha pasado en Asia. Ahora, si a eso uno le quiere añadir una neutralidad al riesgo, es decir, en vez de aversión al riesgo, una neutralidad, se tiene, a mi modo de ver, que añadir tres cosas. Para tener una sociedad que toma riesgos, pues neutro a los riesgos, hay tres áreas que explican lo que ha pasado en Asia y lo que también pasó a cierto momento en Brasil y en México. Primero es el contrato laboral. En Asia, el salario tiene un elemento de no me recuerdo cómo se dice, de profit sharing, de compartir las ganancias, lo que quiere decir que el empleado, por el contrato de labor, es forzado a compartir un poco del riesgo. Los laboradores son muchos, los empresarios son pocos, así que esto produce una sociedad que tiene por el contrato laboral una mucho más alta neutralidad al riesgo. Segundo, el sistema financiero y en particular los bancos son un mecanismo para reducir la aversión al riesgo. Individuales siempre tienen aversión al riesgo. Cuando ponen todos sus ahorros juntos, el sistema bancario tiene que reducir el riesgo, tiene que reducir la aversión al riesgo. El sistema bancario ideal no es un sistema que escoge préstamos no arriesgados, es un sistema que escoge préstamos arriesgados y diversifica los riesgos. Así que primero, contrato laboral; segundo, el funcionamiento del sistema bancario, que se ha estudiado bastante en Asia y que ha tenido esas propiedades. La tercera cosa es el esquema regulativo, no solamente del Estado, pero en particular de todo lo que es monopolio. Una de las cosas que se aprende en economía es que los monopolios no lo que buscan lo más es tranquilidad. Y un monopolio, como por ejemplo IBM hace años, no busca el riesgo, busca lo opuesto al riesgo. Así que competencia es la tercera cosa. Los países que crecen rápido son países que tienen contratos laborales a donde hay más riesgo compartido entre empleado y empleador, a donde el sistema bancario es neutro al riesgo y a donde los sistemas de competencia les pone necesidad a monopolios a tener un poco más de actividad arriesgada. Si eso se hace en Latinoamérica,
quizás lleguen a tener los 2, 3 puntos, 4 puntos más que les viene de ser neutros al riesgo. Me estoy perdiendo entre el castellano y el inglés. Con eso voy a acabar. Les agradezco su atención.